Es fundamental cuando se habla de Cuba, es reflejo de nuestra cultura, es reflejo de lo que somos los cubanos y por supuesto la música en estas circunstancias también tiene tremendos desafíos. Cómo el Instituto Cubano de la Música trabaja en las actuales circunstancias para seguir promoviendo lo mejor de la música cubana, cómo se busca diversificar la programación en todo el país de la música cubana, es parte de lo que queremos hablar ahora con Orlando Vistel, presidente del Instituto Cubano de la Música. A eso le añadiría, Vistel, algunas preguntas que han llegado de nuestros televidentes y radiovidentes a lo largo de estos días y que tienen que ver con preocupaciones, por supuesto, que pasan por ese sentido del cubano de querer disfrutar de lo mejor de la música, de lo mejor del arte en el país, en cualquier lugar del país, porque una de las grandes conquistas de la revolución precisamente ha sido llevar el arte a todos los rincones de la isla. Hay varias interrogantes que nos han llegado a la mesa redonda. Por ejemplo, Guillermo Fundora de Los Palos en Mayabeque, que habla del tema de los cobros por parte de las orquestas que van a tocar a los municipios, a las provincias. Habla de que si el 99% de las orquestas fueron formadas por la revolución y las orquestas están formadas por tantos integrantes, ¿por qué las orquestas cobran 25.000 pesos para ir a tocar al campo y cobran la entrada a 10 o 15 pesos? ¿Por qué las orquestas de primer nivel no pueden ir a tocar a los pueblos de campo? O cuando llegan piden 50.000 pesos. Habla de una escuela de banda rítmica muy buena que tienen y que hace años no puede tocar por falta de parche. Ricardo Mederos de Santiago de Las Vegas, que se pregunta cómo es posible que la EGREN grabe discos obscenos para la población, cómo se permite eso, por qué las empresas musicales cobran un % tan elevado cuando los grupos musicales trabajan en lugares que se pagan en CUC, dice otra persona. Jorge Reyes de San José de las Lajas, que también se cuestiona el tema del cobro por parte de los artistas de altas sumas de dinero cuando tocan en los municipios. Orlando Silveiro, un trovador, que pregunta por el tema de las casas de la trova, que según él plantea en su opinión es un tema polémico, y por qué si hay cientos de trovadores, dice, a lo largo y ancho de la isla, pues no se le da la utilidad social que debiera a las casas de la trova. Y hay uno que me parece también muy significativo, de Ignacio Hernández, que se cuestiona la difusión, él dice, pues amplia por espacios de la televisión de letras y canciones que no realmente contribuyen a esa expresión de la cultura cubana, y habla como ejemplo concreto de un reggaetón de moda ahora que se llama el chupi chupi, y dice, bueno, si ese es el tipo de letra que debiéramos nosotros promover a través de la radio, de la televisión en nuestro país. Son algunas de las interrogantes que yo creo que sería interesante, que forman parte de los cuestionamientos que tiene nuestra población y que están enmarcadas también en el ámbito de la música. Dentro de esas interrogantes y dentro de esos retos, ¿cómo definiría hoy Vistel, por supuesto, el papel del Instituto y de las instituciones culturales cubanas en la difusión de lo mejor de la música de nuestro país? Buenas tardes, Randy. Mira, tendría que comenzar por decir que es cierto que en ocasiones algunas agrupaciones de fuerte poder de convocatoria han pactado en los territorios precios exagerados. Pero digo, con toda intención han pactado, no es una política. El Instituto y el Ministerio tenemos una política diseñada y puesta en práctica desde hace más de 5 años, topando los precios. Sucede también que en ocasiones se dirigen los territorios entusiastamente a los representantes de las agrupaciones y vulneran esta política. ¿Cómo la contrarrestamos nosotros? Es imposible que las agrupaciones de máxima popularidad estén los 365 días en un territorio como es la aspiración, y lo primero que estamos haciendo es tratar de ampliar el espectro de agrupaciones de popularidad. Yo conversaba hace un rato y hablaba de una frase de Julio García Espinosa que se refería a que no siempre marchan juntas la fama y el talento. Y en el caso de la música eso es una verdad como un templo. Tenemos muchas agrupaciones de mucha calidad, pero que no son conocidas porque no gozan de un nivel de difusión que las haga reconocidas por la población, y eso en ocasiones nos trae dificultades porque
ofertamos esas agrupaciones a los territorios y no responde la oferta a su expectativa, aun cuando luego en la práctica se descubre que son talentosas. Hay un ejemplo de un municipio a quien le ofrecimos en un momento la orquesta de Papo Angarica y son Yoruba, y nos protestó. Y después de tocar la orquesta, nos mandaron una carta reconociendo y felicitando la actuación de la orquesta. O sea que una de las primeras, de los primeros retos que tenemos nosotros es lograr que que el espectro de agrupaciones de alta calidad tenga reconocimiento igualmente amplio en la población. Necesitamos realmente ampliarlo. Para eso estamos trabajando con el ICRT, estamos trabajando por el momento tratando de llevar esa lista, por llamarla de alguna forma, a no menos de 100 agrupaciones que la tenemos en el país. Paralelamente, nosotros estamos trabajando porque estos referentes sean los que estén recogidos en el plan de giras. El año pasado, por poner un ejemplo, el Instituto de la Música realizó 39 giras donde mandamos emblemas, no solamente de la música popular, que es a lo que más se refieren en las preguntas, sino giras donde está desde Fran Fernández, el coro Entre Voces, que está girando en este mismo momento por todo el país, la Camerata Romeu, Adalberto Álvarez, y vamos poniendo también otras orquestas que sabemos que tienen alta calidad, como es el caso de la Gran Unión, una orquesta pinareña que todavía no goza del favor de los medios, pero tiene una reconocida calidad. Paralelamente están las fiestas populares, que las 153 que realiza el país anualmente son cubiertas por el Instituto de la Música y se envía una orquesta a cada una de ellas financiada por nosotros. O sea, donde no es posible vulnerar en el tema de los precios. O sea, es una política que tenemos, que realmente hay fisuras como estas que tienen mucho que ver con la fama y el entusiasmo que a veces se da en los territorios, que lleva a contrataciones de espaldas a las instituciones que representan a los artistas. Quisiera decir que esas mismas orquestas, Randy, son orquestas que participan en todos los momentos importantes de nuestro país. Son las mismas que nos acompañan en los procesos políticos, en las galas, en las conmemoraciones, en la asistencia a las regiones que han sufrido desastres. Y tendría que decir que no siempre es convocado por nosotros, sino que es una vocación de estos artistas que, dicho sea de paso, no están sujetos a un régimen de salario, sino que ganan por ingresos a rendimiento, o sea, según lo que toque. Y estas cifras a veces suenan muy grandes, pienso que en ocasiones lo son, pero no es la cifra de un músico, es la cifra de un colectivo que no solo lleva al músico que se ve en escena, sino que lleva utileros, sonidistas, a veces tienen que alquilar ellos mismos su transporte. Cuando lo hacen por las giras o por las fiestas populares, viene garantizado por el Instituto de la Música, pero en estas, que son pactadas de manera individual, tienen ellos que conseguir el transporte, el sonido, el alojamiento en ocasiones, y cuando tú vas a ver, realmente no estamos hablando en hombres de esas grandes cifras. No obstante, nuestra política ha sido toparlo razonablemente, y no todas las orquestas llegan a esas cifras topes nuestras, sino que tenemos también un abanico de precios a pagar por las orquestas, y las cubrimos centralmente para las fiestas populares y las giras por el Instituto Cubano de la Música. En relación a los chabacán, no es nuestra política tampoco. Reprobamos totalmente, y la cultura cubana no tiene nada que ver con la chabacanería. No tiene absolutamente nada que ver. Nuestras disqueras, porque me pareció entender cuando leíste... Sí, había cuestionamientos a Leguén, había algunos cuestionamientos también a la difusión en los medios, sí, sí. En los medios masivos. Nuestras disqueras no graban ese tipo de música.
todos los planes temáticos desde hace 9 años son analizados, discutidos y aprobados en el Instituto Cubano de la Música. Y puedo garantizar que no es objeto de aprobación ninguno de estos temas. Claro está, estamos viviendo un momento en que la tecnología ha posibilitado la realización individual de grabaciones técnicamente de óptima calidad, aun cuando el contenido sea deficiente. Y hay la posibilidad incluso de grabaciones con disqueras extranjeras también. Y también lo hay con disqueras extranjeras. Claro está, Randy, ahí hay una fisura. Ahí hay otra fisura. Yo pienso que tenemos que trabajar nosotros de una manera más entrelazada los organismos, porque una cosa es que se grabe fuera de una disquera, que lo puede hacer cualquiera en su casa, con la tecnología actual, y otra cosa es la difusión. La difusión debe también contribuir a filtrar que lo que salga a escena o a los medios de difusión se corresponda con la política cultural que todos compartimos. Es una política, Vistel, que no excluye géneros, que no va contra expresiones musicales, sino realmente que trata de promover lo que verdaderamente sea una expresión de la cultura. Efectivamente. Yo tendría que decir, por ejemplo, la historia de la música cubana está llena de la picaresca. Tal es el caso de Ñico Saquito, es el caso de el propio Pedro Luis Ferrer en estos momentos, Eduardo Sosa, el guayabero, ¿qué más picaresco que el guayabero? Tony Ávila, excelente trovador joven. El humor y la picaresca, el doble sentido está presente, pero de una manera artística, ¿no? Que es lo que no ha sucedido en este videoclip al que hacen referencia, que no fue hecho por ninguna disquera nuestra. Incluso fue presentado a Legrén y reprobado por Legrén. Igual que el artista que lo hizo tampoco es una unidad artística del sistema profesional. O sea, es un integrante de una agrupación que por su vía particular ha hecho esto y coló en una fisura este horrible ejemplo del que estamos hablando. Paralelamente, Randy, yo tendría que decir también que se van operando otros procesos de la música que merecen ser reflejados. ¿Cuáles usted destacaría? Destacaría lo que está sucediendo con las bandas de música. Las bandas de música, nosotros en el año 93 comenzamos a trabajar con un estilo de programas de desarrollo. En el 2003, mejor dicho. Programas de desarrollo, y dicho con toda intención, programas no para el futuro inmediato, sino para revertir la situación a la que nos había llevado el periodo especial. Uno de esos programas es el de la creación de bandas de música a nivel de municipio. Y empezamos teniendo 46 bandas profesionales en municipios cabeceras o no del país, y en este momento ya vamos por la cifra de 127, de ellas 113 profesionales, 8 infantiles y 6 en centros penitenciarios. ¿Con qué principio lo hemos hecho? Con el principio, en primer lugar, de rescatar una válida tradición. Todos sabemos qué significaron y significa la presencia de una banda en un territorio desde a lo largo de todo el siglo XX. Segunda condición, brindar otro servicio a la sociedad, rescatando jóvenes que se habían desvinculado del estudio o del trabajo, y en algunos casos que habían tenido hasta problemas de desajuste social. Y la única condición que se exigió para estas bandas fue el tener una probada musicalidad. Con esos principios ya nosotros tenemos bandas en todos los municipios de las 5 provincias orientales. Tenemos bandas en todos los municipios de Ciego de Ávila, todos los de Villa Clara. Ciego de Ávila lo pudimos ver en la gala del 26 de julio en esa provincia. Efectivamente, lo estaba dejando para hacer clima. Ya son capaces. Ese logro es un logro que fuimos capaces de mostrarlo en una gala tan importante como la del 26 de julio y con resultados inobjetables.
mostrando ya no solo lo musical, sino el trabajo reivindicador de la cultura sobre esos jóvenes, y sin ningún saldo negativo desde el punto de vista musical. Desgraciadamente eso no